A todas estas, se prepara la batalla contra los caminantes, preparando toda una defensa para proteger diferentes francos de Inverlandia. La idea principal es acabar con el Rey Nocturno, el Señor de la Noche. según Don Omar, y al mismo tiempo, la protección de Bran, quien sirve de cebo para el Rey de la Noche, sabiendo que lo buscará a él, siendo el humano objetivo del Nocturno. Y si en este momento me dices quién fue la clave de la gran batalla, diría que Melisandre. Quien por fin, el Señor de la Luz, le dio las indicaciones más claras que nunca. ¿Empezamos la batalla? Sí. Los Dothraki serán los primeros en ser avasallados, a pesar de la mano que le da Melisandre al comienzo, no le hace ni cosquilla, viniendo la embestida de los caminantes, acabando con parte de los Inmaculados y con todo lo que se menea. Ahí Daenerys entiende que tiene que empezar la defensa con los dragones. Y claro, el Rey Nocturno también saca su propio dragón recién estrenado, apagando los fuegos de los dos dragones que le quedan a Daenerys. En tierra, eso es patá y kung fu, empezando la muerte de los personajes con diálogos. El primero, si pensabas que con el fuego detendrían a los caminantes blancos, ellos empiezan a sacrificarse para extinguir el fuego y lo logran. Es tanto la fuerza de los caminantes que ya la batalla pasa al castillo de Inverlandia, entrando por los muros y la batalla se mantiene ahí. Un nuevo Mbappé. Los muertos mueren como hormigas, pero son demasiados. Continúa la muerte de personas con diálogos, ahora la pequeña Lord del Norte, pero llevándose consigo al caminante más grande. Y eso no fue casualidad. Los creadores querían que la más chiquita le ganara al más grandote. No tengo pruebas, pero tampoco dudas. Jon y Daenerys siguen paseando con los dragones, hasta que por fin se da el duelo entre ellos y el Rey Nocturno. Llevando la pelea desde lo más alto hasta la cercanía de Inverlandia. Cuando se pensaría que con fuego mueren todos los caminantes, resulta que el Rey Nocturno no le hace ni cosquillas. Y hasta se sonríe, como si le estuvieran echando agua fresquita. Daenerys completamente frustrada. Ahí Jon entiende que tendrá que acabar con Nocturno en tierra. La cosa es que él no va a pelear solo con él, ya que el Nocturno nos demuestra lo fuera de liga que está en contra de los humanos, despertando a todos los muertos que están a su alrededor, formando el mejor escudo para él, y los espectadores preguntándonos cómo coño van a ganar los humanos. Los caminantes blancos ya empiezan a tocar las puertas de las criptas, donde las mujeres, niños y un enano se esconden, trayendo traumas del pasado al perro, teniendo que huir, pero no solo él tendrá miedo. La mejor peleadora de Game of Thrones, Arya, también le tocará huir, encontrándose estos dos grandes peleadores que, viendo la muerte de cerca, supera su valentía, perdiendo la vida nuestro tercer personaje con diálogo. Esta vez el hombre del parche, quien cumple con su propósito al evitar la muerte de Arya, apareciendo de nuevo nuestra Mil favorita. Ya te dije, esta mujer es la más valiosa de esta batalla, ya que le recordará el propósito que tiene Arya, y ella lo entiende así, empezando su camino para derrotar al Rey Nocturno, aunque no veremos nada de eso. La carnada Bran ya empieza a ser rodeada por los caminantes, Jon rodeado por caminantes, Daenerys y su dragón rodeados de caminantes, todos rodeados de caminantes. Drogo teniendo que huir por su vida, dejando a Daenerys a merced de un montón de caminantes, hasta que aparece Jorah. ¿Quién más? Quien, al igual que el tío Stark, también tiene un detector para saber cuándo Daenerys está en peligro. Jon ya no le para a quien está en apuros. Él sabe que solo le importa asesinar a uno de ellos. Todo es un caos. La mayoría de los personajes sobreviven porque así lo decide el libreto. Un Jorah sin fuerzas cae asesinado, evitando que acaben con Daenerys, desconsolada totalmente, siendo el cuarto personaje con diálogo que muere en la Gran Guerra. Un Greyjoy sin ejército, sin fuerzas, mira la llegada del Rey Nocturno, quien espera acabar con el Cuervo de Tres Ojos. El Cuervo despertando de su siesta, que también es su trabajo, diciéndole a Theon que es un buen hombre, agradeciéndole por lo que hizo, sabiendo lo que pasaría.
siendo asesinado por Don Omar y siendo el quinto y último personaje con diálogo muerto. Don Omar acercándose al bello durmiente, Jon intentando matar al dragón caminante. Cuando aparece Arya como una exhalación de la absoluta nada y clava un puñal al rey nocturno, destruyendo simultáneamente a todos los caminantes y espectros. Melisandre siente que ha cumplido con su cometido como sacerdotisa y desaparece de la nada. Y así termina la gran batalla.